Muy buenos días. Esta es la presentación de fuentes de voltaje para la asignatura de electrónica básica en el grupo 001 con el docente León Marín. Esta es la actividad número 3, la actividad final, y mi nombre es Alexis Henao Jaramillo. ¿Cuál es la finalidad? Esta presentación busca explicar qué es una fuente de voltaje, cuáles son los tipos de fuentes de voltaje y cómo se puede realizar una conversión entre una fuente de voltaje a una fuente de corriente y viceversa. Tenemos entonces que la fuente de voltaje es este equipo que suministra el voltaje a una carga, donde podemos entender que la carga es todo aquello que está conectado a esta fuente y que recibe la energía. Podemos hablar entonces de diferentes componentes como son los circuitos, las resistencias, los capacitores, automóviles, motores, entre otros componentes, donde podemos establecer que esta fuente es ese dispositivo que permite realizar, ya sea de una forma mecánica, de una forma química, una forma térmica, etcétera, la conversión de la energía a una energía eléctrica, siendo el caso que nos trae a continuación. Y esto se puede hacer con múltiples leyes que nos permiten tener, digamos, esa comunicación con estos procesos. Pero de entre todas, una muy importante para la dinámica es la ley de Ohm. En este caso, vemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Qué nos determina esto? Esto nos determina que debe existir una relación entre la tensión, la corriente y la resistencia dentro del circuito eléctrico. ¿Qué se busca con esto? Establecer cuáles son los tipos de fuentes de voltaje que podemos encontrar. Pero ¿qué entendemos por fuente de voltaje? Entendemos que la fuente de voltaje es ese dispositivo que genera un voltaje de salida exacto que en teoría, remarquemos ese en teoría por favor, no cambia, independientemente de cuál sea la corriente de carga que esté manejando. Podemos incluso partir desde el ejemplo con una batería o con un generador. Podemos notar que tiene una proporción diferente de potencias o de voltaje dentro de dos puntos, dentro del circuito eléctrico, que esto permite que fluya a su alrededor. Con esto entonces vemos que podemos diferenciar los tipos de fuentes de voltaje así. Fuente de voltaje ideal. Esta es una figura muy controversial, por decirlo de alguna manera, porque dicen algunos estudiosos que es una figura ficticia. ¿Pero en qué consiste esta? Es aquella que suministra un voltaje constante sin importar la carga, ¿sí? En otras palabras, el voltaje será siempre el mismo sin importar la cantidad de corriente que se esté enviando o que demande el circuito. Pongamos un ejemplo. Si partimos de una fuente de 10 voltios y tenemos una resistencia de 1 ohmio, la fuente de voltaje por ley de Ohm va a dar 10 amperios. ¿Por qué? Porque si la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia, nos da como resultado que 10 amperios es igual a 10 voltios dividido 1 ohmio. Esto por el lado de las fuentes de voltaje ideal. Pasemos a las fuentes
reguladas de voltaje. El voltaje regulado o la fuente de voltaje regulado es aquella que cuenta con un circuito interno o con unos componentes internos que nos permiten mantener un mismo voltaje. Podemos ver que este tipo de herramientas o de fuentes las vemos mucho en lo que son laboratorios o en industrias. ¿Por qué? Porque la regulación del voltaje es una medida muy importante dentro de la calidad de la fuente para, entre muchos ámbitos, la protección. Con esta base podemos definir que es una fuente de voltaje no regulada. Con un ejemplo, los paneles solares son un ejemplo claro de los voltajes no regulados. ¿Por qué? Esto se da porque tanto el voltaje como la corriente que entran al dispositivo o al panel es muy cambiante según la carga que tenga. Por lo tanto, siempre va a estar en su punto máximo de potencia. Tenemos por otro lado las fuentes de voltaje variables, que son todas aquellas que se pueden ajustar según la necesidad que se tenga. No tienen un valor fijo, puede cambiar dependiendo de la aplicación. Esto se puede realizar mediante el uso de perillas, como tenemos pues aquí de ejemplo, para suplir la necesidad de alimentación o suministro eléctrico que se tenga. En contraste, tenemos las fuentes de voltaje fijos, que son aquellas que no se pueden cambiar a voluntad, es decir, su salida no puede ser cambiada a voluntad. Un ejemplo son los cargadores de celular, que tenemos aquí, o las baterías de automóvil. Estas siempre cumplen una aplicación específica. Ahora pasemos a la transformación de las fuentes. Dentro de la transformación de las fuentes podemos hablar que dentro de los circuitos y componentes internos se trabaja pues o se procura aplicar la ley de Ohm, esto con la finalidad de hacer la conversión o la transformación dependiendo, claro, de la continuidad. En este caso tenemos voltaje a corriente y corriente a voltaje. ¿Cómo funciona esto? La conversión de voltaje a corriente la tenemos que se divide el valor del voltaje que se tenga en el momento con el valor resistivo, y el valor resultante es el que tomamos como la fuente de corriente, y la resistencia se ubicaría de forma paralela a la fuente. Por otro lado, tenemos la conversión de corriente a voltaje, donde se multiplica el valor de la corriente con el valor resistivo. El resultado sería entonces la nueva fuente de voltaje y se ubicaría la resistencia en serie. ¿Qué podemos concluir? Dos conclusiones muy importantes. Primero, que la ley de Ohm es tan fundamental para los electrónicos y afines como lo es la ecuación de la relatividad para los físicos, porque la ley de Ohm la utilizamos en cada ejercicio que podemos, y que el voltaje puede existir sin corriente, pero la corriente no puede estar sin voltaje. Esto quiere decir que una carga que induce un voltaje
todo el espacio, incluso si está vacío, pero una corriente siempre debe tener un voltaje dentro de la carga porque esa está en movimiento. Aquí tenemos la cibergrafía, la cual es muy importante recalcar y agradecer a cada uno de los autores de estos enlaces que nos permitió realizar esta actividad. Esta fue la presentación y muchísimas gracias.